Sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde todos los días dedicamos para aprender, conocer, reflexionar y estudiar sobre lo que nos enseña la Biblia. Les enviamos un afectuoso saludo hoy, martes 11 de noviembre, en este devocional diario, y les agradecemos que nos estén acompañando en cada uno de nuestros videos y les invitamos para que de igual forma puedan acompañarnos y puedan revisar todo el material a la disposición: logos devocionales, logos podcast, logos estudio, logos cápsula, logos entrevista, el apartado de predicaciones, el apartado de música, todo el material a disposición que seguimos trabajando todos los días, que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes y también que puedan compartirlo con otras personas. Y bueno, el devocional de hoy lleva por título Actuando con prudencia, estando en Josué 2 del 1 al 7. Tal como hemos estado viendo en esos primeros devocionales de Josué, empieza la conquista de toda la tierra prometida, iniciando con Jericó. Y esa ciudad que era necesaria, que debía de ser reconocida. Y justamente es lo que se aborda, o lo que se principia a abordar en este capítulo, en esos versículos. Dice el versículo 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Estamos hablando que estaban a una distancia de unos aproximadamente 11, 12 kilómetros de distancia. O sea, no estaban muy cerca, pero sí estaban a una distancia considerable. Pero teniendo en cuenta que era un pueblo muy numeroso, eran muy vistosos también. Y aparte, la fama del pueblo que se había librado de la esclavitud de Egipto y había cruzado el Mar Rojo, y el mar tragó a los egipcios, al ejército egipcio, entre otras cuestiones, y cómo el Señor los fue protegiendo a lo largo, y los seguía protegiendo a lo largo del desierto. Entonces era algo muy conocido para ellos. De manera que para ese momento les dice: anda, reconozcan la tierra de Jericó. Y aquí vemos una primera enseñanza con respecto aquí al actuar con prudencia. El actuar con prudencia, sustentados en la Biblia, nos lleva a vivir en orden y en sujeción. Recordemos que lo que veíamos justamente en el devocional de ayer, en el versículo 17, reconocen que el liderazgo de Josué. Dice el versículo 17: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si tú estás delante del Señor y el Señor está contigo, vamos a seguirte, no va a haber ningún problema. Es por eso que en ese momento ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban bajo la ordenanza de lo que Dios había dicho en cuanto a qué, al liderazgo, pero también con respecto a las indicaciones que Josué les estaba brindando. Y Josué les estaba diciendo que debían de ir a conocer y a ver la tierra. Entonces, en ese momento ellos estaban actuando con prudencia en cuanto al orden y a la sujeción de la autoridad que Dios les ha dado. Nosotros, como creyentes, vivimos ciertamente bajo una autoridad con respecto a ¿qué? A nuestro pastor en nuestra iglesia local. Y en ese momento, pues obviamente nuestro pastor nos va a discipular, nos va a enseñar, nos va a disciplinar con respecto a la palabra. Ahora, si se sale de la palabra, en ese momento podemos pararnos y decir: la Biblia dice esto y debemos de sujetarnos, y también usted. ¿Por qué? Porque también usted es parte de la iglesia de Cristo. No se trata de una cuestión de jerarquía, de quién es más, de que el pastor es más que... No, hombre, no, nada de eso. Sino se trata de una cuestión de obediencia, entrega y sujeción a lo que nos dice la palabra. Todos, tanto los líderes, los servidores y creyentes, debemos de someternos a lo que el Señor nos manda. Y dice el mismo versículo 11: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Aquí vemos una segunda enseñanza. Hemos visto: actuar con prudencia nos lleva a vivir en orden y sujeción. Actuar con prudencia nos lleva a también actuar con motivos sanos. Y es justamente, nos dice aquí, que entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y si conocen el término, pues obviamente es una mujer que vende servicios sexuales. Eso es. Pero no se nos dice que ellos entraron con un motivo pues obviamente pecaminoso. No, ellos entraron ciertamente con un motivo
en la ciudad con un motivo de reconocer la tierra, pero en esos lugares era donde más abundaba la información, donde más había personas que estaban hablando y diciendo y pues tenían más fuentes de información. Y ellos, no se nos dice en la Biblia que entraron con motivos pecaminosos o con motivos ventajosos o con motivos, no. Nos dice que ellos fueron directamente a cumplir lo que Josué les había dejado. Por lo tanto, en el lugar en el que nosotros nos encontremos, debemos de actuar con motivos sanos, con motivos bíblicos, con un deseo de glorificar a Dios, de obedecer lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. No se trata de que, bueno, si ellos lo hicieron, también nosotros lo vamos a hacer. Voy a ir a buscar la tentación para vencerla. No, recordemos lo que estudiamos en Timoteo. Huye de las tentaciones, huye de todo aquello que te pueda hacer preso del pecado. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir firmes en esa convicción. Vamos a actuar con prudencia, en orden y sujeción a lo que nos diga la palabra, pero esa sujeción nos va a dar como resultado un actuar sano, sabio, prudente, decoroso, manso, que aplique el fruto del Espíritu. Y eso nos lleva a lo último que vamos a estar viendo, que es actuar con prudencia, y ese actuar con prudencia nos va a llevar a reconocer justamente que es Dios quien nos guarda. Porque recordemos, dice el mismo versículo 3, que el rey mandó para que para que Rahab sacara a estos 2 espías y obviamente pues los ejecutaran. Pero dice el versículo 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. De manera que Rahab los esconde en el terrado de su casa, los esconde. ¿Para qué? Para que ellos no tengan problema con la misión que se les ha sido encomendado. De manera que, ¿qué es lo que vemos? Dios pone personas para guardarnos, defendernos y cumplir con lo que Él nos ha mandado. Las personas que menos nos esperamos o nos esperemos, Dios va a usar para que podamos seguir en el cumplimiento del llamado que Él nos ha hecho. De manera que debemos de persistir, debemos de cuidarnos, debemos de vivir bíblicamente. Por lo tanto, debemos de actuar con prudencia, justamente en orden y sujeción a la Biblia, para poder vivir con motivos sanos, reconociendo que es el Señor quien nos guarda en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Sé que estás orando.